quisiera ser yo. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y la uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable complicado. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y qué bien la conozco. Tú estabas presente cuando yo estaba siendo formado en el más completo secreto. Tú me vistes antes que yo naciera y fijaste cada día de mi vida antes que comenzara a respirar. Cada uno de mis días fue anotado en tu libro. Salmo 139, 13 al 16. San Antonio, Texas, marzo de 1981. El silencio del cementerio fue interrumpido por el saludo de 21 disparos de rifle. Luego se escuchó a lo lejos el triste sonido de un clarín dando el toque de despedida a un soldado de la patria ya fallecido. No pude contener más las lágrimas. Los 6 soldados que formaban la guardia de honor repartieron la bandera que cubría el ataúd y le doblaron con cuidado. Uno de ellos la tomó y con paso militar se acercó a mí. Señor García, en el nombre del presidente de los Estados Unidos, del comandante de las Fuerzas Armadas y de los ciudadanos de esta gran nación, hacemos entrega de esta bandera como símbolo del servicio que este miembro de su familia prestó a su patria. Medio aturdido, tomé la bandera y la acerqué a mi pecho. Casi podría escuchar la voz de mi papá hablándome de cuando defendió a su patria en los campos de batalla durante la Primera Guerra Mundial. De cómo al llegar a su pequeño pueblo de San Marcos, Texas, la noticia de que su padre había entrado en guerra, sus 2 hermanos y él dejaron el arado a medio campo para enlistarse en el ejército. De niño nunca me cansé de escuchar las historias de combate, los temores, las luchas, las victorias. Compartía el orgullo que sentía papá por haber servido como soldado bajo la bandera norteamericana. Papá amaba a nuestro país y siempre nos había inculcado que los Estados Unidos de América eran la mejor nación. ¿En qué otro lugar del mundo gente pobre como nosotros podría realizar sus sueños y alcanzar un alto nivel de educación? Que bien recuerdo aquel día de septiembre de 1944, cuando fui a la escuela por primera vez. Desperté por el olor del café recién hecho, los frijoles refritos y el sonido familiar del rodillo de mamá golpeando la mesa mientras extendía la masa para las tortillas del desayuno. Los fuertes rayos del sol resplandecían a través de las hendiduras de las tablas verticales que formaban las paredes del cuarto. El corazón me palpitó con fuerzas al descubrir en un rincón los zapatos, la camisa y el pantalón de pechera nuevos que me estaban aguardando. Mamá me los había comprado en una tienda de segunda. Había ahorrado sus centavitos del dinero que ganaba lavando y planchando ropa ajena. Escondía sus ahorros en una bolsa debajo de unos costales de papas y de frijoles que estaban en la cocina dentro de un cajón de madera. Mi hermano Chito, un poco mayor que yo, les había dado lustre a mis zapatos hasta dejarlos como nuevos. Y papá ya hasta me había enseñado a amarrarme las agujetas. Era yo el menor de 7 hijos nacidos de Feliciano y Josefa García. Vivíamos en el lado oriente de San Antonio, en un barrio donde la mayoría eran mexicoamericanos, con excepción de unas cuantas familias de negros. Nuestra casa de 2 cuartos daba a un callejón de grava que desembocaba en la calle Olivar. Había 8 casas de renta idénticas a las nuestras. Todos compartían el mismo patio trasero, 2 excusados al exterior y una sola llave de agua. Había nacido en esa casa y ahora tenía 6 años de edad. Era suficientemente grande para salir de casa yo solo, suficientemente grande para comenzar la escuela. Cómo deseaba aprender a leer libros, a escribir y a hablar inglés, aun cuando papá y mamá no podían hablarlo muy bien. Ansiosamente salté del cobertor en que dormía en el suelo y me vestí. Mis hermanos y hermanas, todos mayores que yo, también se estaban levantando. Doblé mi cobertor y lo puse con lo de ellos
en la esquina del cuarto. Durante el día, nuestro dormitorio se convertía en sala. Papá ya estaba en la mesa de la cocina tomando su café con pan dulce. Cuando entré, sonrió y anunció. Ya se levantó el hombre de la casa, extendió su brazo hacia mí y me llamó. Ven, hijo, siéntate aquí conmigo. A sentarme sobre sus rodillas, papá se volteó a mamá y le indicó sonriendo. Dale tantito café al hombre de la casa. No, objetó. Alfredo está muy chico todavía. Dale su taza de café, mamá. Insistió papá. Mi hijo es macho. Hoy era un día muy especial. Papá no había ido al trabajo solo por mí y ahora mamá me servía café negro. En una taza grande y blanca, como la de papá. Le puso una cucharadita de azúcar y lo puso delante de mí, meneando un poco la cabeza como en desacuerdo. Me apresuró con una sonrisa. Ándale, o vas a llegar tarde a tu primer día de escuela. Di unos cuantos tragos del café endulzado y a la carrera me comí casi todo el desayuno. Mamá me dio una bolsita con mis tacos para la hora de recreo y abriendo la puerta nos despidió a los dos. Tomado de la mano segura de papá, caminando las 9 cuadras hacia la escuela primaria Ben Mila, hasta llegar al salón de clases que me había asignado. Algunos niños estaban llorando, mas papá ya me había explicado que no tenía nada que temer. Cuando papá se disponía a salir del salón, le jalé el pantalón y le dije, papá, ¿vas a venir por mí para llevarme a casa? Sonrió y acariciándome el cabello con su mano, me contestó, seguro que sí, mijo, yo vengo por ti a la salida. Papá habló con la maestra de un inglés mal pronunciado y luego se retiró. Cuando ya se había ido, todos los padres, nosotros los niños, nos quedamos viéndonos unos a otros sin saber qué esperar. La maestra comenzó a hablarnos, tenía la voz muy agradable y sonreía mucho, pero para terror mío no pude entender ni una sola palabra. Esperé largo rato para ver si se explicaba en español, pero nunca lo hizo. Me comenzó a latir fuertemente el corazón. Las manos me empaparon de sudor y sentí que el estómago se me encogía de puro miedo. A mi alrededor los niños parecían estar muy atentos a lo que la maestra decía. ¿Acaso ellos sí entendían? Algunos de mis amigos del barrio tenían una expresión en blanco, pero cuando la maestra y los niños angloamericanos se reían, mis amigos del barrio también se reían. Yo, por el contrario, me sentía miserablemente perdido y no me atreví a moverme de mi lugar hasta que sonó la campana y formamos una fila para salir al recreo. En el patio de la escuela sentí gran alivio al oír al conserje hablando en español. Sin embargo, cuando regresamos al salón mi temor volvió. Traté de ocultarlo y cuando la maestra y los angloamericanos reían, yo también reía. Bueno, hijo, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Preguntó mi papá cuando me recogió esa tarde. Bien, papá, no me atreví a darle la cara. Cuando llegamos a casa, mamá nos esperaba afuera, regando sus plantas con una cubeta de agua. ¿Te gustó la escuela? Me preguntó. Sabiendo lo felices que ambos estaban por mi ida a la escuela, le mentí. Sí, mamá. Al día siguiente, por medio de un intérprete, nuestra maestra me explicó, si en alguna ocasión tienen que ir al baño solamente, digan, Teacher, my biscuits to go to the bathroom. Para un niño de 6 años de edad cuyo idioma era el español, aquella era una oración difícil de recordar. Más tarde, cuando mi amigo Ricardo pidió permiso, revolvió las palabras, Teacher, my would to the bad schools. Los niños angloamericanos se doblaban de risa, haciendo con esto que todos los niños del barrio se pusieran rojos de vergüenza. Yo sentí el aguijón de la humillación, a pesar de que no había dicho ni una sola palabra. Días después tuve necesidad de ir al baño durante la clase. Desesperadamente quería hablar, pero tenía miedo de que los gringuitos se fueran a burlar de mi inglés masticado. Con una angustia cada vez mayor, esperé que sonara la campana.
pero sonó demasiado tarde. Me ardían las mejillas al ver que mis compañeros se tapaban la nariz y movían sus sillas por el otro lado. Qué vergüenza sentía cuando la maestra me llevó a un lado y en voz muy suave me dijo unas palabras que yo no pude entender. Por fin llamó al conserje para que interpretara. Este con la mirada compasiva me preguntó, ¿te hiciste en los pantalones? Bajé la cabeza al borde de las lágrimas, palmeándome el hombro, el conserje me consoló. No llores, tu maestra dice que puedes ir a casa a cambiarte de ropa. Al llegar a casa le conté a mamá lo sucedido. Yo pensaba que me iba a regañar, pero no lo hizo. Mientras me ayudaba a lavarme y a cambiarme, le supliqué, mamá, por favor, no me vuelves a hacer que vaya a la escuela. ¿Qué qué? Dijo severamente. Óyeme bien, Alfredo. Vas a ir a la escuela, vas a aprender tu inglés. Cuando crezcas vas a poder competir para conseguir un trabajo que pague bien. ¿Me estás oyendo? Por su tono de voz supe que el asunto estaba concluido. De alguna manera tenía que aprender a sobrevivir en la escuela y gradualmente, al paso de los meses, los extraños sonidos del otro idioma empezaron a cobrar sentido. Voy a distinguir ciertas palabras y hasta pronunciarlas. En el segundo grado comenzamos a aprender cantos nacionales como God Bless America y yo me había memorizado The Pledge of Allegiance, aún sin entenderlo totalmente. Sin embargo, durante el recreo, todos los chiquillos que éramos mexicoamericanos jugábamos y naturalmente hablábamos nuestro propio idioma, el español. Un día, repentinamente, la maestra nos paró el juego y se hizo una seña a dos niños angloamericanos para que se acercaran y los abrazó. Luego se dirigió a nosotros. ¿No saben que es falta de educación hablar otro idioma delante de alguien que no lo entiende? Ustedes pueden ofender a esta persona. Además, ustedes están viviendo en América. Y en América nuestro idioma es el inglés. Es más, todos ustedes son americanos y deberían hablar solamente inglés. Dirigiéndose a la niña mexicoamericana más cercana, añadió, María, de hoy en adelante tu nombre será Mari. Rogelio, tu nombre será Roger. Continuó la maestra hasta llegar a mí. Alfredo, ¿cómo quieres llamarte? ¿Fred o Freddy? Encogiéndome de hombro dije, no importa. Entonces tu nombre será Fred, decidió. De ahora en adelante, cualquiera que yo sorprende hablando español en la escuela, se quedará después de clases o recibirá unos cinturazos como castigo. Ese mismo día me decidí a practicar mi inglés más diligentemente, tanto en la escuela como en mi casa, pero mamá rápidamente me puso alto. No, Alfredo, y me señalaba que no con el dedo casi en mi frente. Practicas tu inglés en la escuela, durante el recreo, cuando andes con tus amiguitos que hablan español. Está bien que hables tu idioma, pero cuando esté presente una persona que habla inglés y que no entiende el español, entonces hables inglés por respeto a esa persona. Aquí en la casa practicas tu español. Así, mi hijo, vas a poder hablar los dos idiomas. Pero mamá, repliqué, la maestra nos dijo que somos americanos y que los americanos hablan inglés, no español. Tu maestra tiene razón, me explicó sentándome a su lado. Eres americano porque has nacido en los Estados Unidos, pero eres de ascendencia mexicana. Si tú pierdes tu idioma español completamente, mi hijo, estarás perdiendo una parte de lo que Dios te dio. Además, añadió, ni tu papá ni yo hablamos inglés. Muy bien, así que para nuestro beneficio en la casa vas a hablar español. Instintivamente comprendí que mamá tenía razón, pero al mismo tiempo yo ansiaba ganarme la aprobación de mi maestra y que mis amigos, que mis compañeros que hablaban inglés me aceptaran como si igual. En el tercer año, mi profesora colgó una cartulina grande al lado del pizarrón y anunció: voy a poner aquí los nombres de los alumnos que tengan las mejores calificaciones. Estos recibirán una estrella dorada. Los alumnos que saquen el segundo lugar recibirán una plateada. Ansiosamente acepté el reto. Me voy a sacar la estrella dorada y voy a hacer que mi nombre aparezca en la lista. Me dije a mí mismo, yo sé que lo puedo hacer. La primera vez que pusieron los nombres, anhelosamente revisé la lista
de arriba a abajo. Se me cayó el alma al suelo al ver que solo los nombres de los gringuitos tenían estrellas. No importa, me consolé. Voy a esforzarme aún más y lo voy a lograr la próxima vez. Pero cuando pusieron la lista siguiente, mi nombre tampoco apareció. Aún así, seguí insistiendo una y otra vez, pero con cada fracaso, mis esperanzas se hundían más y más, y mis dudas aumentaban. A lo mejor es verdad que los mexicoamericanos somos tontos, pensé. Esa misma noche, mamá entró a la recámara y me sorprendió frente al espejo. Alfredo gritó, ¿qué estás haciendo? Corrió a traer una toalla mojada y comenzó a quitarme el polvo blanco que me había puesto en toda la cara. Quiero ser blanco, mamá. Luché por contener las lágrimas porque quiero ser listo como los gringuitos. Hijo, se le habían nublado sus cálidos ojos oscuros. Tu hermosa piel morena no tiene nada que ver con que seas tonto o listo. Eso solo depende de qué tanto estudies. Pero mamá, volví a insistir. Si estudio, me esfuerzo en estudiar, pero como quieran, los gringuitos son los únicos que sacan las estrellas doradas. Los gringuitos siempre saben las respuestas. Moví la cabeza con una tierna sonrisa. Tú no eres tonto, Alfredo. Solo lo parece porque los gringuitos se llevan ventaja desde el primer día de clases. A ellos le enseñan en su propio idioma. No estaba convencido. Entonces, ¿cómo es que en uno de los libros que he leído en la escuela hay algún mexicoamericano? Se veía como si quiera explicarme algo, pero en cambio me tomó por los hombros y sugirió: vamos a hacer una cosa, mijo. Les voy a decir a tus hermanas, Estela y Aurora, que cuando lleguen temprano del trabajo te ayuden a estudiar. Así podrás mejorar tus calificaciones. Ahora vamos a la cocina que te voy a hacer una tortilla. Sentado frente a la mesa, viendo trabajar a mamá, me sentí feliz y seguro otra vez. La lámpara de petróleo proyectaba un cálido círculo de luz sobre el piso de tablas y sobre ella las desnudas paredes de madera reluciendo y limpias. Mamá había hecho unas alegres cortinas para las ventanas como con tela de saco de harina. Detrás de la estufa de hierro se encontraba un montón de leña muy bien acomodado que papá y yo habíamos cortado esa mañana. Observaba las manos expertas de mamá encendiendo las tortillas y dejándolas caer en el comal caliente. El aroma de la tortilla al cocerse, el crujido de las brasas ardientes y la tenue luz de la lámpara me hacían sentir un calor muy grato por dentro. Al día siguiente en la escuela trataría de estudiar con más ahínco. La maestra de cuarto año era la señora Emery y me cayó muy bien desde el principio. El primer día de clase, después de cerrar cuidadosamente la puerta, me dio la bienvenida. Ustedes, los niños mexicoamericanos, tienen la suerte de estar aprendiendo dos idiomas. Nos sonrió. Nosotros los angloamericanos solo hablamos inglés. En cambio, a ustedes, su herencia cultural, les ofrece la oportunidad de ser bilingües. En nuestra clase había 30 alumnos y los mexicoamericanos éramos la mayoría. En ese instante me sonreí a mis amigos y me relajé en mi asiento. Este año prometía ser muy bueno. La señora Emery era profesora de historia y hacía sus clases muy interesantes y animadas. Estudiábamos la cultura de los indios de América, aprendimos a hacer tambores con el hule de las cámaras de llantas y lata de café. Hicimos también tiendas, arcos y flechas. Un día muy memorable, la maestra invitó a un indio de verdad, vestido con su traje típico, que danzó para nosotros. A poco rato todos comenzamos a jugar a los indios y a los vaqueros, y todos querían ser los indios. A ustedes los mexicoamericanos les corre sangre india por las venas, nos informó la señora Emery. Los indios sabían vivir de la tierra. Ellos no destruían la vegetación ni los animales nada más por gusto. Cazaban pues solo para proveerse de alimentos, vestido techo para sus familias. El corazón me palpitaba con entusiasmo todo el camino hasta llegar a la casa. Esa noche, cuando papá llegó del trabajo, le pregunté: ¿es cierto que tenemos sangre india? Sí, papá sonrió.
Sonrió. Tenemos sangre india y sangre española, ¿verdad, mamá? Es verdad, contestó mamá, asistiendo con la cabeza. Hace muchos años, cuando los españoles conquistaron a los indios de México, nació nuestra raza. Las enseñanzas de mi maestra y las explicaciones de mis padres me hicieron sentir importantes. Se sentía bonito saber que yo era especial, pero me esperaba una cruel decepción. La televisión era un lujo que no podíamos darnos. Pero nuestra vecina, la señora Zúñiga, compró la primera televisión del barrio e invitó a todos los niños del vecindario para verla. Ahí vimos nuestra primera película de vaqueros. Pero para mi pero para mi desencanto, los indios eran siempre salvajes, incivilizados, que siempre acababan de perder la guerra contra el blanco. Mis amigos y yo sentimos vergüenza cuando vimos al llanero solitario insultar a su compañero el indio llamándolo tonto. La palabra tonto para nosotros era sinónimo de torpe. De ahí en adelante, siempre que jugábamos, nadie quería ser tonto, todos queríamos ser el llanero solitario. En el quinto año recibí otro golpe en mi amor propio. Necesito llenar estos reportes, anunció la señora Johnson. Cuando escuche su nombre, dígame en qué trabaja su papá. Harold, mi papá es vendedor de seguro de vida. Patty, mi papá es vendedor. Arturo, la trabaja en lo que sea, señora. Tartamudeó tímidamente. Sí, Arturo, repitió la maestra enfáticamente. ¿Pero cuál es su oficio? Todos clavaron los ojos en Arturo, que se había puesto rojo y retorcía. Yo no sé, señora, susurró a duras penas. Abre zanjas y... En ese instante todos los niños soltaron la carcajada. La maestra se dio cuenta de su horror. Sin haber sido esa su intención, convirtió a Arturo en el hazmerreír de todos. Trató de enmendar el daño y le ordenó a la clase que orara en silencio. Tu papá es un obrero, Arturo. No hay nada de qué avergonzarse. Tu padre trabaja con sus manos. Pero el daño ya estaba hecho. Y mientras ella seguía preguntando a los otros niños, yo cavilaba angustiosamente. ¿Qué voy a decir o cómo lo digo? Te van a reír de mí también. En ese momento me nombró a mí. Freddy, yo quise esconderme. Es conserje, señora. Apenas si se oía la voz. Escondí la cara cuando la ola de risa de alrededor me abatió. Ya le enseñaré, me prometí a mí mismo. Jamás permitiré otra vez que una maestra me pone en ridículo. Cuando llegué a casa le platiqué a mi hermano Chito, pero él rápidamente me advirtió. Más vale que no te portes mal en la clase de la maestra Johnson, porque te pegará con la vara. Mamá escuchó el comentario de Chito, asintiendo con la cabeza aprobó. Que bueno, si tú no haces caso de lo que ella te manda, Alfredo merece que te pegue. Yo creo que si los maestros sacrifican su tiempo para educar y ayudar a crear a mis hijos, también tienen derecho de darles una buena cuando se portan mal o no hacen caso. La señora Johnson hacía honor a su fama, exigía que le entregamos la tarea a tiempo. Aprendan a leer y escribir, nos recalcaba. A ustedes no le va a gustar pasar la vida haciendo zanjas. Es un trabajo, pero les podrá ir mejor con una buena educación. Mamá estaba encantada con mi maestra, pero yo pensaba que la señora Johnson era mala. Hasta que aparecía la señorita Canuta, la maestra gruñona de los cuentos de Archie. Un día, antes de comenzar la clase, dibujé a la señorita Canuta en el pizarrón y abajo le puse el nombre de mi maestra. Lo firmé hecho por Doug. Él era un grillito que vivía cerca de la casa y muy seguido jugaba conmigo. El dibujo causó sensación en la clase. Todos los alumnos se estaban riendo cuando la señora Johnson entró al salón. Doug, ¿hiciste tú esto? Su cara se veía serena, pero la traicionó su voz y reveló que lo habíamos lastimado. No, maestra. Pero ¿sabe quién lo dijo? ¿Quién lo dibujó, verdad? Doug invadió su mirada y volvió la cabeza negativamente. La maestra clavó los ojos en cada uno de nosotros y exclamó con firmeza. Para mañana quiero saber quién es el responsable de esto. De camino a casa después de clase, Doug me alcanzó. ¿Por qué le pusiste mi nombre? Voy a tener que decirle que fuiste tú quien lo hizo. Permanecí en silencio, pero mentalmente tramaba cómo detenerlo. Cuando llegué a mi casa le pedí que se quedara un rato.
Este es de la escuela, Alfredo, gritó mamá, desde la cocina donde ella y papá estaban tomando café. Sí, mamá, ya llegué. En el portal de atrás había un columpio de cuerda que mi papá me había hecho hasta una viga de madera del techo. Tú primero, le ofrecí a Doc. Con una sonrisa de satisfacción, se acercó para sentarse en el columpio. Espera, necesito componer la cuerda, le advertí. Me subí a una silla para alcanzar el nudo. Doug no sospechaba nada. Sin tardar, desaté un lado del columpio y sostuve la cuerda que colgaba suelta de la viga. Con la otra mano rápidamente le di la vuelta a la cuerda alrededor del cuello de Doug y comencé a apretarla. Voy a colgarte para que no le digas a la maestra quién fue. No, no. Se llamó Doug con la voz entrecortada y con los ojos llenos de terror. Alfredo, déjalo, gritó mamá. Apresuró a detenerme. Solté la cuerda y papá se le quitó rápidamente en el cuello y le dijo, Go home run, pronto. Doug salió corriendo como flecha. Sin pronunciar palabra, papá se quitó el cinturón y yo me di cuenta de lo que me esperaba. Después de la paliza, papá y mamá exigieron saber por qué había querido matar a Doug. Le dije la verdad. Pero, ¿por qué le pusiste el nombre de Doug a tu dibujo? Preguntó mamá. Pensé que como él es anglo, no lo castigaría. Oh, Alfredo, mamá movió la cabeza con un gesto de desesperación. Te iban a castigar, pero no por ser mexicoamericano, sino porque hiciste mal. Nunca supe si Doug dijo algo, pero la señora Johnson jamás volvió a mencionar el incidente. Aquel año, cuando llegó el verano, papá y mamá, Chito, María y yo, nos fuimos a trabajar en los campos de algodón. Mi tía y mi tío y todos mis primos fueron también. Trabajábamos largas horas desde que salía el sol hasta que se metía. Pero el sábado y el domingo nos íbamos a pesca o cazar conejos o a nadar a un estanque. Nos divertíamos tanto que se nos olvidaba lo pesado del trabajo. A papá le pagaban los sábados y todos nos íbamos al pueblo. Papá y mi tío se tomaban las cervezas mientras mamá y mi tía Cata iban de compras. Todos los chiquillos nos íbamos al cine. Un sábado que estábamos en el pueblo, papá sugirió que fuéramos a cenar a un restaurante. Al llegar a la entrada, nos detuvo un angloamericano y nos dijo en inglés, ustedes no pueden entrar aquí, este café es solamente para blancos. Si quieren comer, vayan a la puerta de atrás, allí tenemos un lugar para los negros y los mexicanos. Papá trató de explicar pacientemente, yo soy americano y traigo dinero. Usted no es blanco, señor. El hombre se impacientó y váyanse atrás. ¿Qué dijo? Preguntó mamá. Dicen que no somos blancos, que nos vayamos a comer atrás con los negros. Yo le traduje a mamá. ¿Cómo es que nadie preguntó de qué color era tu papá cuando se fue a la guerra? Le temblaba la voz. Los mexicoamericanos son los primeros que llaman y ponen a pelear en el frente. Alfredo me hizo una seña. Y en inglés lo que dije. Antes que pudiera decir una sola palabra, papá me detuvo. Cállate, Alfredo, él no va a entender. Me mordí los labios para no llorar. La rabia me quemaba por dentro. Fue un incidente que juré nunca olvidar. Mi actitud se había endurecido cuando regresé a la escuela en el otoño. Speak English, Freddy. Me llamó la atención mi maestra de sexto año. ¿Qué dijiste? Le contesté en español, insolentemente. Todos los mexicoamericanos se rieron y la maestra nos amenazó. Guarden silencio o se quedan todos después de la clase. Sonreí triunfal al tiempo que sonaba la campana. Un punto a mi favor. A los 4 días en clase de historia, la maestra preguntó, ¿quién descubrió América? Yo creo que los indios descubrieron a Cristóbal Colón, contesté. Toda la clase soltó la carcajada. El semblante de la maestra enrojeció, ignorándome, se dirigió a Jeffrey y le repitió la pregunta. ¿Quién descubrió América? Colón, señora. Muy bien, aprobó con elogios. Dirigiéndose a nosotros los mexicoamericanos, preguntó, ¿cuáles son los nombres de las tres carabelas de Colón? Ninguno contestó y yo imploró. Por favor, vamos. Y ninguno contestó y ella imploró. Por favor, vamos todos a participar. Si acaso no saben la contestación correcta, no importa. Estamos aquí para aprender. Evadimos su mirada. Julio empezó a escribir en su cuaderno. Sergio recostó la cabeza sobre sus brazos e hizo como que dormía. Chemo dejó caer su lápiz al suelo y se agachó a recogerlo. Yo me quedé viendo por la ventana.
La pobre maestra no se daba cuenta de que por qué más cariñosamente nos preguntara, nos iba a responder. Por mi parte, nunca más iba a ser humillado y nadie se iba a burlar de mí otra vez. Después de mi último día de sexto año, llegué a casa y encontré un convivio familiar. Había dos tinas en el patio llenas de agua con hielo, con dos sandías golpeándose en el agua helada. Ya había cortado la tercera sandía y toda mi familia le estaba saboreando, mientras escuchaban polcas en la radio. Toma, me dijo mamá, alargándome un pedazo de sandía. En, e- en- en ese mismo instante, papá me indicó, ven y siéntate a mi lado, Alfredo, quiero hablar contigo. Estaba muy serio y yo me retorcí nervioso. ¿Qué era lo que sabía mi papá? Tu hermano Chito me dijo que la pandilla de la calle Austin andaba fumando marihuana. Me miraba inquisitivo. No quiero que andes juntándote con ellos, con pandillas, y mucho menos con ellos. Cuando entres a la escuela Emerson este año, júntate con buenos muchachos. Le di una mordida en la sandía para escapar a su mirada. Papá no sabía que su consejo llegaba demasiado tarde. Yo ya había escogido a mis amigos entre los vatos locos, como Benito, Mario, Pancho, Rodolfo y el Flaco. Eran, ellos eran chicanos como yo, orgullosos de nuestra herencia mexicana, que no se avergonzaban de nuestro idioma ni de nuestra cultura. Para entonces, para entonces ya habíamos formado nuestra pandilla juvenil de la calle Austin.